Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16. Se lo comenté a ustedes al inicio del programa que íbamos a tener un conversatorio con el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Para nosotros es un placer inmenso recibirlo aquí, doctor. Y en la primera entrevista que les realizamos al doctor en este inicio de año 2022. Doctor, un placer inmenso. Bueno, muy agradecido en Miosotis, como siempre. Para mí también es una primicia, es el primer programa al que asisto formalmente. Ayer tuvimos una rueda de prensa, pero esta es la primera entrevista que concedemos en este año. Y para mí, de verdad, como siempre, es un honor y siempre me siento muy enaltecido de compartir contigo y tus seguidores este espacio. Doctor, wow, qué pena que tengamos nosotros una situación que al menos lo que se ve es bastante difícil y bastante complicada. ¿Cómo puede usted narrar lo que estamos viviendo actualmente con relación a la situación de la pandemia en el país? Es una situación verdaderamente catastrófica. En el día de ayer nosotros dábamos a conocer el impacto que está teniendo sobre los miembros, sobre nuestros miembros, sobre los médicos, a nivel nacional, desde Elías Piña hasta Higüey, desde Puerto Plata hasta Barahona, es decir, en los 4 puntos cardinales, decenas y decenas de médicos positivos ya para COVID y una cantidad muchísimo mayor esperando resultados que llegarían en el día de hoy, en el día de mañana y que van a engrosar ese ejército de personas que están ya en licencias médicas porque no pueden laborar bajo semejante condición, pero también las enfermeras y las laboratoristas. ¿Están en esas condiciones? Estamos en esa situación, por eso era que hacíamos un llamado vehemente al gobierno central a través de sus autoridades, porque entendemos que ha sido muy permisivo, muy venal, en el sentido de que se le ha permitido a todo el que quiso hacer grandes fiestas, grandes eventos, grandes festejos, grandes encuentros, todavía a nivel deportivo. Lo estamos viendo en los estadios, la gente te podrá entrar con una mascarilla, pero adentro se la quita. No respetan distanciamiento. En muy pocos sitios se guarda distancia. Usted lo decía ahorita en la intervención, en las propias filas, que son todo un monumento a la desorganización, donde posiblemente usted va sano, está preocupado quizá por alguna gripecita, pero de allí sale premiado con un COVID, porque no hay un orden. Me contaban ayer del puesto de vacunación que está en el Santo Socorro, una fila descomunal interminable. Entonces, así no se puede. Y nosotros ayer dimos el grito de alarma, desesperados, porque a estas alturas van a quedar pocos médicos. Como decía Juan Luis Guerra en el Niágara se pasa bien, no me diga que los médicos se fueron. Pues mire, nos vamos a ir, pero nos vamos a ir enfermos todos. ¿No habíamos tenido un episodio así que tantos médicos contagiados? No, jamás. Jamás. Fue inédito. ¿Qué usted cree que ha pasado, doctor? Bueno, las propias características de esta variante del coronavirus, el Omicron, pero además de eso hubo mucha permisividad epidemiológica. El gobierno actual asfixiado como recibió el país desde el punto de vista económico, ha querido dinamizar la economía, de hecho lo ha logrado en muy buenos aspectos, pero se olvidó que no todo tiene que estar dentro de la visión mercantil, pecuniaria, que se puede todo con orden y con observancia. Pero es aquí que se hicieron de la vista gorda. Yo diría, doctor, que entraron en el renglón de complaciendo peticiones. Claro que sí, yo lo dije. El gobierno se volvió muy complaciente, sí. No quiso llamar a los religiosos para evitarse problemas políticos. Y a los otros conciertos, encuentros navideños,
para que la gente gastara y consumiera. Entonces, sin avisársele, sin decírsele a la gente, sin presionarlos para que tomaran algunas medidas, y se contagió todo el mundo. Doctor, también hay que entrar ahí lo de la extensión del horario. Que fue se relajó el horario. Se relajó el horario. Es decir, yo lo y dije la aquí gente en el programa. vaya que aprovechó semejante situación, pero es aquí que estamos ahora cosechando lo que sembramos. Lo que sembramos. Sí. Los hospitales llenándose. Ayer Santiago tenía más del 50% de las camas, incluyendo las camas de cuidado intensivo, y si bien es cierto que el virus no tiene esta variante una letalidad tan alta como la variante Delta o las otras que le precedieron, la Mu, la variante de Wuhan, que fue la primera, no es menos cierto que en el caso de personas con comorbilidades o vulnerables, el virus puede hacer estrago y matarlos inclusive. Por eso era que nosotros ayer dábamos la voz de alarma de que hay que retomar las medidas epidemiológicas, exigir tarjeta de vacunación, llamar a guardar distancia, en fin, sugerirle al transporte público que vuelva, aunque sea mientras dure el pico de la pandemia, a tomar medidas, que los negocios que no son necesarios cierren ya a las 10 de la noche. ¿Qué hace un lugar de expendio de bebida y de comida abierto? Mientras dure este pico, bueno, asumir una suerte de cuarentena relativa, de cerrar más temprano, permitir a los empleados que lleguen más temprano a su casa para evitar esta ola de contagio que no se sabe hasta dónde va a llegar. Que por cierto, esta parte de la cuarentena, doctor, que usted habla, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado en cuanto a volver a la cuarentena de nuevo. Lo hizo en el día de ayer. Y lo hacía porque, si bien es cierto que la cepa dominante en un buen porcentaje es la cepa B11 529 Omicron, lo cierto es que todavía hay variante Delta circulando y esa variante no juega. Entonces, yo creo que aunque con modificaciones se podrían revalorar las cuarentenas, porque lo cierto es que a este paso, un virus que puede llegar y desaparecer perfectamente en 20 a 30 días, lo vamos a tener por mucho tiempo, porque aquí tenemos un 40 y pico % de personas que no se han vacunado o que se han puesto una sola dosis y están renuentes a ponerse la segunda, o que se han puesto la segunda y no quieren volver a ponerse una tercera, y así sucesivamente. Entonces, tenemos un 40% de personas que están con una inmunización insuficiente. Mientras eso sea así, el gobierno tiene que salvaguardar la salud de los dominicanos, de aquellos que aún no hemos sido contagiados, y es incrementando la aplicación de las medidas convencionales desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Porque para la semana que viene ya inicia formalmente lo del año escolar. Mire, yo creo que el gobierno debe de combinar a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISARCIN. Vamos a comenzar por una serie de medidas. Lo primero es esas odiosas filas, lo cual pone en evidencia que los centros que ha destacado el ministerio, aún siendo varias docenas, siguen siendo muy escasos. Que los laboratorios tienen que abaratar el costo de la PCR y facilitar que todo aquel que tenga un carnet de seguro se la haga, sin necesidad de que se hagan los odiosos antígenos que en determinado momento son útiles, pero con la cepa Omicron están siendo muy cuestionados. Pero porque además la llamada prueba de antígeno han servido para engrosar las arcas, no solo de los grandes laboratorios, sino de las propias ARS que se han cebado, ganando beneficios obscenos en medio de esta crisis. Solamente en el 2020, 6.000 millones de pesos
y ahora obligando a la gente a que se tenga que hacer una prueba para poder accesar a una PCR, se siguen ganando mucho más dinero. Entonces el gobierno, como primera medida, debe democratizar. ¿Cómo funciona esa parte, doctor, antes de irnos para la medida? Si usted tiene síntomas, si una persona tiene síntomas, ¿qué es lo primero que si usted que marca el positivo, sistema? si usted marca positivo Pero para la prueba antigénica. Pero vamos a poner que el paciente tiene los síntomas, entonces acude a un centro de salud privado. En el centro de salud privado le van a indicar su PCR, que es lo que va. Pero sucede que el ARS no te cubre la PCR si tú no te haces una prueba de antígeno. Y sucede que la prueba de antígeno en el caso del Omicron está siendo muy cuestionada. Y sucede que de positivo o negativo, esa prueba no va a carecer de la credibilidad en el caso del Omicron que tendría para otro tipo de circunstancias. Entonces hay que permitirle a la gente el acceso fácil, rápido y barato, o a todo el que tenga su carnet que se haga su prueba como sucede en otras latitudes. Aquí, si usted quiere hacerse una prueba, si no se ha hecho la prueba de antígeno, tiene que dar 4,000 pesos. Pero también, si usted quiere hacerse la PCR, el laboratorio lo combina, la ARS lo combina a hacerse una prueba antigénica y usted tiene que dar 2,000 pesos de su bolsillo para accesar a una prueba antigénica que es muy costosa. Una prueba antigénica lo que cuesta son, en España, en esos sitios, 8 euros. Multiplique 8 por 67, ahora mismo no tengo el cálculo, por eso no llega ni a 1,000 pesos. Aquí cuesta 2,000, el doble. Aquí cuesta 2,000 pesos. Escuché a alguien de Europa ayer hablar de 5 euros más o menos. Sí, a mí me llegaron unos datos de España ayer, pero alguien me dijo que las pruebas caseras están a 5 euros, las de las antigénicas. Sí. Entonces 5 por 68 vienen siendo 300 y pico de pesos, 400. A mí me dio 335 pesos. Bueno, eso es lo que cuesta. ¿Y usted sabe cuánto cobran aquí? 2,000 pesos que usted tiene que pagarlo, de su bolsillo. Y eso es poco ético. Bueno, yo le dije a usted. Y eso es ser poco solidario. Que una neumóloga en su consultorio, usted puede llegar con un seguro Platinum y la secretaria te dice que no. Y la gente tiene que sacar 6,000 pesos. Pero mi Osotti, una pregunta. Es un abuso. Usted que tenga salario mínimo y en su casa hayan 3 con síntomas. Salario mínimo, diríamos 15 a 20,000 pesos. 3 enfermos, son 6,000 pesos, la cuarta parte de su sueldo. El gobierno debe de intervenir. Entonces no cogerte el seguro, porque entonces si tú me dices a mí que tú fuiste donde ese médico y tú no tienes seguro, bueno, pues tú tienes que pagar la consulta. Pero tú, una persona con un seguro Platinum, uno de los mejores, y tú decirle que no, nosotros no lo cogemos. ¿Sabe por qué? ¿Y cuánto es la consulta? 6,000 pesos. Eso es robarle al ciudadano. Claro que sí. Claro, y un chantaje. Y un chantaje. De estos negocios de salud apoyados por estas instancias que se le llaman Consejo Nacional de Seguridad Social y CISARRIL, que actúan, que dinamizan en función del gran capital criollo. En medio de una pandemia donde se necesita solidaridad, porque es uno de los principios de la Ley de Seguridad Social, que se esté prohijando el enriquecimiento de estos sectores es vergonzoso. Y el gobierno tiene y debe de intervenir. Debe de intervenir, porque no todo el mundo tiene los 2,000 pesos, los 4,000 o los 6,000, si hay más personas contagiadas en esa casa. Eso es una ignominia. Y no es verdad que con esos centros que se han puesto en todo el país es suficiente. Nada más hay que ver las enormes colas interminables, todo el mundo apeñucado, como usted decía ahorita, hablándose uno arriba del otro, sin ningún orden. Es decir, estamos prohijando más contagios. Claro que sí. Así no se puede. Además, ¿y dónde están los empleados del área? Que no puedan salir a poner un orden que estén para eso. Lo grande del caso es que en esos lugares hay empleados de más vagando, en vagancia, que no hacen nada. También pueden estar contagiados en licencia, porque es grande esta pandemia, pero hay que crear más centros de vacunación, más centros de tomar pruebas, y el gobierno,
como rector del modelo de seguridad social, debe de exigirle a los laboratorios y a las ARS solidaridad con este pueblo en este momento, haciendo gratis las PCRs y las pruebas antigénicas, o que con su tarjeta o su carnet de seguro social, sea a nivel contributivo, sobre todo, usted pueda accesar sin ningún tipo de trabas, porque esas trabas son para enriquecer a los que ya tienen demasiado dinero. ¿Y será que el ministro de Salud Pública no se da cuenta de nada de eso? Él lo sabe, Pregunto pero yo, no sé, porque puede ser que la posición como que no le permite tal vez darse cuenta de lo que pasa en el menudeo abajo. Aquí hay una rectoría que la tiene el ministro de Salud Pública, pero que es subyugada por los dueños de las ARS, valga decir, el sector financiero nacional, los bancos. Entonces, no es verdad que somos rectores de nada. Aquí rigen esto los grandes dueños de los negocios bancarios, dígase las ARS y los laboratorios. Le quiero hacer una preguntita, doctor, que yo sé que a la gente le va a interesar muchísimo. Esa gente que nosotros estamos viendo en esas largas filas que se dan para la gente ir a hacerse la prueba gratuita, esa prueba que les realizan a los que están haciendo las filas, ¿esas son directamente PCR o de antígeno? ¿Cómo es eso? PCR. Ok, ¿y le entregan el resultado inmediatamente o no? No, se toman todas esas pruebas, se llevan a las 3 de la tarde y creo que en 24 a 36 horas se entregan. Se entregan, entonces sí. La persona tiene que moverse de nuevo para entregársela. Sí, señor. ¿Hacer otra fila de nuevo? Sí, señor. Pero no puede ser así. Tiene que llevar una copia de la cédula, en fin, no es tan... Es decir, que se supone que tiene que haber un método, pues señores, estamos en pleno siglo XXI, que después que usted tenga los datos de la persona, usted se lo pueda enviar a través hasta por WhatsApp. Es posible que ellos lo entreguen así, pero y todo el mundo no tiene correo electrónico, todo el mundo no está conectado a internet. Ah, no, claro. Hay que pagar eso, Hay que pagarlo. Son gente pobre. El que se atreva es una cola de cientos de personas para hacerse una PCR, posiblemente en su casa, buscar la comida, se le va a hacer también difícil ese día. Es una situación muy difícil, entonces por eso es que nosotros decimos, ok, nosotros como clase media tenemos posibilidad de dar los 2,000 pesos, pero mire, no todo el mundo tiene los 2,000 o 6,000 pesos, como decía usted ahorita. Es decir, si yo voy a nivel privado y quiero, por ejemplo, tengo síntomas y quiero hacerme una PCR. Tiene que hacerse un antígeno. Entonces, el médico que yo vea me manda a hacer primero un antígeno un ahí. Un antígeno para poder accesar a la PCR. Y si sale positivo el antígeno, no se puede hacer la PCR porque ya el antígeno dijo que usted está positiva. Okay. Si quiere hacerse una PCR, 4,500 pesos. Entonces, esa de antígeno yo tengo que pagarla. Sí, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Que no me la toma el seguro, porque yo tengo entendido que el seguro toma 2 al año. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, eso también. 2 al año. 2. Ajá. O sea, usted no puede enfermarse. Yo conozco personas que hicieron coronavirus hace 2 meses, cepa delta, y que hoy están contagiados. Ayer me llamaron. Imagínese que usted tome ahora, que usted se afecte ahora no del Omicron, sino de la delta, pero que se vuelva a afectar, diríamos en mayo, pero que en septiembre haga no coronavirus, sino que haga una influenza, pero que usted no sepa. Ya usted no se la puede hacer, ya usted tiene que pagarlo todo. Ya lo tengo que pagar todo. Entonces, ¿qué seguridad social es esta? Esto es un negocio burdo, porque seguridad quiere decir un mecanismo que vela por su seguridad en términos de la previsión de la pensión y en términos de la salud o en términos de su trabajo. Aquí lo que se articuló fue un negocio vulgar, obsceno, con la complicidad de ese tigueraje que siempre se ha aposentado en la Cámara de Senadores y de Diputados. Una complicidad a favor de lo que siempre, de lo que lo tienen todo, en contra del pueblo trabajador. Esa es la realidad. En cuanto a las medidas que usted tiene que enumerar. Bueno, en primer lugar decíamos eso, el gobierno tiene que intervenir abaratando los costos de esas pruebas y dando facilidad para que la gente accese, número uno. Número dos, el gobierno tiene que insistir en que se pidan
la tarjeta de vacunación en todos los sitios donde se aglomeran las personas. Nada más lo piden en los bancos. En los bancos o solamente. sea, aquí los supermercados, ahí los que llegan son marcianos, jupiterianos, no son humanos contagiados. Doctor, vieron reducir sus ingresos. Claro que inmediatamente sí, dijeron, no, vamos pero a dejar claro ese que asunto. sí. Todo es eso, Qué el barbaridad. business, como se dice en anglosajón, el negocio. Dice, ellos, eso sí ejecutan, de que por la plata baila el mundo. Así es verdad. Entonces hay que volver a pedir, hay que hablar con el sector transporte. Hay que hablar con el sector transporte. La gente no puede seguirla metiendo como sardina en esos estuches con ruedas que le llaman voladoras o en cualquier otra modalidad de transporte colectivo. Hay que tomar medidas porque también son sitios donde las personas se contagian. El gobierno tiene que intervenir desde el punto de vista comunicacional. Hay que orientar mejor a la población para que los que no se han vacunado cesen sus temores, crear confianza. Hay muchísimas maneras de comunicarse. El gobierno debe de invertir en esos aspectos. En fin, hay otra situación que se está discutiendo, que la vamos a discutir mañana con la sociedad especializada y el gabinete de salud, que es la entrada o no a universidades y a las escuelas. Eso hay que discutirlo desde el punto de vista científico, ¿convienen o no convienen? Y si se va a entrar, ¿en qué condiciones entrar? En fin, son de las medidas que nosotros sugerimos ayer. Me está escribiendo alguien aquí diciendo, un gentío en salud pública para una prueba y personas entrando por detrás, abusando del tiempo ajeno. Eso es así. Hasta la luz se fue y se paró el asunto hasta volver a comenzar y no habrá planta, me preguntan. Ya entiende, ese es el Vía Crucis, ¿eh? Eso lo pregunta alguien que estuvo ahí pasando la decaída. Sí. Entonces hay que pensar en esa gente de a pie. Hay que pensar, porque el gobierno no tiene que ser para un grupo, es para todos. ¿Qué hacer para esa persona? Pues eso es un atropello. Se va la luz y comienzan a entrarle gente por detrás. Y es verdad que pasa, porque no vamos a decir que no. Entonces, por eso es que seguimos insistiendo que el gobierno debe dar facilidades económicas a las personas llanas, a los que no tienen los 2,000 pesos, pero no creando un centro aquí, otro allí, en donde se ofende la dignidad del ser humano, como detalla esa televidente. Es creando condiciones para que esta pandemia, que manejada adecuadamente se irá pronto, este pico de pandemia, podamos salir airosos y una gran cantidad de dominicanos y dominicanas inmunizados por el propio virus, pero inmunizados también por la vacuna. Hoy está en la prensa que en los primeros 4 días de este año, más de 13,000 contagios. Así es. Tenemos nosotros. Si se eso está es en disparando 4 días, exponencialmente. Exactamente. Exponencialmente. En principio recuerdo que fuimos 500, ayer eran 5,000 y ya hoy usted está hablando de 13,000. De 13,000 dice la prensa óigame, hoy. Es exponencialmente. Mañana serán 20,000 y pico. Y veremos cómo se va a manifestar eso en la tasa de personas, en la inasistencia a los trabajos. Porque a esta altura de juego un día nos toparemos con el programa de Diario 16, poniendo un programa el de ayer o hoy, que usted pudo venir porque ya hoy no pudo venir. Exactamente. La ausencia laboral. Entonces, debemos de colaborar todos. Tenemos que asumirnos nuestra cuota de sacrificio y de responsabilidad, porque hasta el momento, ¿quiénes venimos asumiendo esto? Los médicos, el sector salud. Ayer habían más de 200, yo estoy seguro que hoy esa cantidad está duplicada. Sí, yo estoy segura que hoy llegará está un momento en que los hospitales van a estar vacíos, que van a traer médicos militares, pero son seres humanos. Son seres humanos. Si esto no para, también los médicos militares se van a enfermar. Esto no puede seguir. Tenemos que asumir una cuota de responsabilidad. Guárdese temprano en la casa, el gobierno que asuma las medidas. La gente no lo va a hacer por cuenta propia, doctor. Bueno, pues hay que obligarlo. El gobierno tiene que ponerse de acuerdo por dónde. Lo que pasa es que el gobierno debió comenzar fue en el mes de diciembre. Sí, pero usted sabe. Es decir, estamos tarde Había que porque fue gastar. en diciembre. Por ejemplo, la extensión del horario, yo lo critiqué aquí. Yo dije, es una barbaridad. Y todo el que ve este programa diario, dije, lo que viene en enero va a ser monstruoso. Así es.
Es Y decir, así fue. a mí como comunicadora no me sorprende lo que yo estoy mirando. Yo lo dije aquí en el programa. Pero eso no era gracioso para mucha gente. Ah, no, a mí me El escribían sector para comercial, decirme de que a mí me ponían mensajes de que enciérrate tú y acuéstate temprano. ahí vemos ahora. 13.000 hoy. Usted verá mañana las estadísticas, hacia dónde vamos. Y aquí Es complicado este asunto, muy doctor. complicado porque tenemos un 46% de gente que no están inmunizados o con inmunización incompleta. Y dicen que no lo van a hacer. Y que no, bueno. Ahí está, un grado superlativo de irresponsabilidad social y familiar. Y familiar. Yo conozco hasta médicos, algunos de ellos hasta embarazadas, en los cuales el virus suele cebarse y dar más duro, que dicen que no se van a vacunar, pero ¿qué va a hacer? Uno son adultos. Exactamente. Son adultos. Yo he visto que han perdido la batalla mujeres embarazadas Sí. con 27 añitos de edad. Ay, sí. Hay casos muy tristes. Y ha muerto ella y por consiguiente su bebé. Muchachas de 27 añitos de edad. Así es. Han perdido la vida y han perdido también el embarazo. Una verdadera barbaridad lo que está ocurriendo. Doctor, ¿usted cree que el gobierno dominicano vaya a variar algunos asuntos? Yo creo que sí. Porque con lo que el presidente nos ha dicho hasta este momento, lo que ha dicho es, hay una quinta ola del COVID, pero que prácticamente que todo está bien. Bueno, puedo decir a favor del gobierno, sobre todo del presidente Abinader, que oye, porque yo recibí ayer algunos mensajes de personas muy cercanas a él, de que él va a recibir una comisión de las sociedades especializadas, la va a escuchar para ver si es necesario variar algunas de esas medidas, incrementarlas, pero va a escuchar las sociedades médicas especializadas en el caso, y con ello al Colegio Médico Dominicano, y eso es importante. Sí. Nosotros esperemos que tenga esa receptividad que ha mostrado hasta este momento. Que doctor, y yo le voy a decir algo en lo personal. A mí me parece que no solamente sería que el gobierno tomara algunas medidas, porque el gobierno puede no ponernos como estábamos antes, de que todo cerrado, pero el gobierno puede tomar una medida con el ciudadano, para que el ciudadano sepa que aquí hay autoridad. Usted está exactamente, eso lo decía. Porque también nosotros los ciudadanos tiene que mandar señales tiene claras. que mandar una señal clara para que ese dominicano irresponsable que anda por ahí sepa que hay una sanción por el comportamiento que tenga. Claro, no porque somos a mí locos. me parece que ahí es que está el problema. Porque de que vamos a cerrar esto, cerrar lo otro, me parece que ahí no es. La fiebre no está por ahí. La fiebre está en tú hacer que ese ciudadano respete las reglas de juego. Este es un país y usted como parte de este país tiene que respetar las reglas de juego. Usted está en cualquier lugar y usted como autoridad no hace que el empleado tenga claro que hay reglas de juego y que tiene que respetarlas. Y si se sale de ahí, entonces hay problema. Nadie respeta nada. Totalmente de acuerdo, eso es así. Esas son las señales que deben de enviarse. Doctor, en el sentido de ese compromiso ciudadano, ¿por dónde podríamos nosotros comenzar? Porque yo decía ayer que nosotros tenemos 2 años bregando con lo mismo. Así es. Y como que a esta altura de juego debimos haber aprendido algo. ¿Sabe por qué? Por lo que usted decía, porque los mensajes a veces lucen claros, pero después son confusos y a veces muy laxos y la gente vuelve a lo mismo que estaba. Porque de donde deben darse señales claras no se dan y porque la gente, al no ver señales claras, bueno, entra fácilmente en la ruptura de esos compromisos, los irrespeta. Vamos a decir, por ejemplo, en términos muy coloquial, ¿cómo le llama a la gente a ese irrespeto? Por ejemplo, en las esquinas, en los barrios, que no es el mayor de los irrespetos. El teteo es una expresión, es una manera de dejar ver, dejar pasar, pero también hay teteos a los grandes, ¿no? A los grandes que prohíban también otro tipo, porque esos conciertos musicales le dejaron dinero a mucha gente. Bueno, doctor, yo vi una camioneta de esta de la Policía Nacional
que llegó a un barrio de la capital porque lo llamaron los vecinos por el escándalo que tenían algunos fuera. Y cuando llegó la camioneta de la policía, el mismo tigueraje, uno de ellos se subió arriba de la camioneta de la policía y le bailaba en la capota. Yo quiero saber si en otro país van a aguantar que un tigre se te monte en la camioneta de la policía para subirse a la capota. Obviamente. Él no llega a poner ni el primer pie encima porque está listo. Te dan un solo y ahí mismo tú quedas. Y usted lo sabe, doctor. Eso es así. Un solo y ahí tú quedas. Con el primer pie que tú le hagas así a la guagua, ya tú estás inhabilitado. Es que la autoridad tiene que respetarse. No. La autoridad tiene que respetarse. Ese tipo obviamente estaba fuera de su cabales. Sí, claro que sí. ¿Cómo usted se va a poner a bailar encima del capó de una camioneta? De la camioneta de la Policía Nacional. Y para bajar este tipo de ahí, él se fajó a la trompa con el policía. No, pero eso es increíble. Yo creo que la cosa que porque doctor, nosotros nos hemos ido un poquito como lejos porque no hay respeto a la autoridad aquí. ¿No? No hay respeto. Yo pienso que se ha confundido libertinaje con libertad. Porque yo pienso lo que usted decía ahorita, las señales deben de venir desde arriba, en todos los sentidos, para que cuando el de abajo intente infringirlas, sepa, mire, aquí nadie infringe la ley, porque si los de arriba la acatan y la cumplen, usted también está compelido a hacerlo. Por eso es que las señales que deben de mandarse desde arriba deben de ser claras y precisas. Doctor, ¿cuáles hospitales tienen más personal médico contagiado? ¿Cuáles? Para irlos enumerando. Ayer nos informaban que el Cabral Ibáez tenía un 50% de todo el personal contagiado. El 50%. El Jaime Olivier Pino de San Pedro de Macorís, todos los residentes que están haciendo especialidad y una buena proporción de los médicos contagiados. En San Juan de la Maguana hasta ayer 15 sintomáticos, los 15 con COVID. En Asua nos informaba que del 37 al 40% todos contagiados. En Asua. En Asua. En Barahona el 40% del personal contagiados. En Higüey una proporción altísima del sector público y del sector privado contagiado. Me decían que por encima del 55%. En La Romana, inclusive médicos muy notables, por eso digo, esta variedad no es solamente el Omicron. Ayer 2 médicos amigos míos internados y algunos de ellos en cuidados intensivos en La Romana. Eso era hasta anoche. Hoy esperamos que eso siga incrementándose, porque hay mucha gente que no se han hecho la prueba. En Santo Domingo, los 2 hospitales más afectados hasta este momento son el Moscoso Puello y el Hospital San Lorenzo de los Minas, que es donde tengo más datos. El Moscoso Puello y el San Lorenzo de los Minas. Con más de 50 personas, entre residentes y médicos, ya en condiciones de licencias médicas. Y en el Hospital de los Minas, por igual. Hoy nos van a llegar informes de la Maternidad de la Altagracia. En el Calventi, la situación dificilísima. Es decir, en Mao, hasta ayer habían 20 personas contagiadas, en Santiago Rodríguez 17. En Puerto Plata habían 28. Son los datos así aislados que yo manejo. Doctor, una pregunta. Así como ustedes, como Colegio Médico Dominicano, manejan esos datos, ¿no se le pasará o ustedes no le pasan un informe al ministro de Salud? Él lo sabe. Ah, él lo sabe. Ellos lo saben, sobre todo en el Servicio Nacional de Salud, porque el director hospitalario, el director del hospital, el director provincial, están estrictamente en comunicación con ellos en el día a día. Yo lo sé porque me reuní con Mario Lama antes de ayer. Ellos están muy preocupados porque ¿quién va a hacer el trabajo a la hora que no contagiemos? Sí, claro que sí, porque sí, los que tienen que estar ahí para hacer el trabajo. Y ellos saben que una buena cantidad de médicos todavía están ahí al pie del cañón esperando la prueba, pero no es porque están agotados. Por eso es que este llamado es un llamado vehemente a la población, por favor, un poco de solidaridad con los médicos, con el personal de salud que ya está agotado. Por ahí dijo un irresponsable ayer,
del Ministerio de Salud Pública, un señor con un apellido extranjero, que nosotros pescamos el virus, fue en el teteo de los médicos. Ay, Sí, no, pero es una falta no quiero ni de responderle respeto. a semejante sinvergüenza, Es charlatán. decir, que en el teteo de los médicos ustedes se O sea, el teteo contagiaron. en una emergencia, atendiendo todo lo que llegue. No, no, Hasta esos niveles se llega. Por Doctor, suerte pero- las autoridades no le han dado párvulo Sí. a eso. Pero nosotros queremos, a través de este programa que están vistos, hacerle un llamado a la población. Por favor, cuídense, porque cuando ustedes se cuidan, nosotros también, de alguna manera ustedes nos están protegiendo a nosotros. Actuar de manera irresponsable, estar en el medio cuando no tiene que estar, y más si usted está con síntomas, usted lo que está es propagando su situación. No vaya a pensar que es una gripe. En estos momentos todo lo que sea dolor de garganta, tos, malestar general, hasta prueba en contrario, y probar en contrario significa que usted tiene que dar 2,000 pesos a un laboratorio que se está haciendo rico con usted. Usted tiene COVID. Hasta prueba, eso no es una gripe, eso es COVID. Y si usted quiere saber si es COVID o no, pague 2,000 pesos por una prueba antigénica o espere que le hagan una PCR que cuesta 4,500. Si usted no lo tiene, quédese en su casa y no esté en el medio. ¿Por qué? Porque usted va a contagiar más personas, van a llenar los hospitales, el personal de salud que está agotado y enfermo no va a aguantar semejante estrés. Y ahorita no va a haber médicos en los hospitales, ni militares, ni nosotros los civiles. Doctor, los medicamentos, las farmacias están diciendo que Se están agotando. prácticamente Mire, bueno, el yo vi varias- paracetamol, que es lo que más Sí, parece se está agotando. se fue todo. La vitamina C, la vitamina D, y los de altos costos ni decir. Dice Promese que ellos tienen en cantidad suficiente, pero a nivel privado yo he oído que se están agotando muchos de esos medicamentos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Así es. Vi dos farmacias ayer, que dijeron que los medicamentos se le agotaron todos, Sí, todo por completo. sí. Eso es así. Ya a nosotros nos han llamado a ver si sabemos algo de la situación. En el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública y Promesa dijeron que ellos estaban bien abastecidos. Vamos a ver en el día de hoy qué acontece, qué sucede. Dice, y me están escribiendo aquí diciéndome que le pregunte a usted que por qué no se toma la decisión de realizar pruebas como en cada sector. ¿Es difícil eso? No es difícil si hay voluntad. Pero Nosotros se hemos podría dicho, hacer. Claro que sí, en furgones. El gobierno puede mandar furgones. Lo que obviamente sería contraproducente en un gobierno que está cónsono con el sector comercial. Pero Ok. esa es la responsabilidad social del gobierno. Yo creo que debiera de mandar furgones a los barrios, sobre todo los barrios más populosos, Sí, en todo el país, donde la gente, en todo uno el país. sale con una cámara y no hay nadie con una mascarilla. Así es, así es. Y tan asequible que es una mascarilla. Sí, el Una gobierno mascarilla tú la puedes podría hacer fácil. regalar mascarilla, hacer las pruebas y todos al unísono. Sí. Pienso que tiene un compromiso social. Si esta pandemia se lleva con responsabilidad, va a pasar pronto, como ha pasado en otros países, pero a ese nivel vamos a tener mucho virus Omicron aquí y la variante Delta negándose a irse, pero se está negando a ir por la irresponsabilidad de nosotros. Doctor, ciudadanos. usted nos ha tocado un punto clave. Por ahí vienen un par de fines de semana. Largo, sí. El del 24, el que llega hasta el 24, se extiende hasta el 24. Y este de ahora. Y este de ahora. Yo estoy con los nervios de punta, Ay, Dios mío. porque vamos a ver qué va a pasar, cómo se va a comportar el país ahora, en estas circunstancias. Yo pienso que ante la pandemia que tenemos encima, el gobierno debe de nuevo hacer valer su autoridad. Esto no puede cogerse para chercha y relajo, porque la situación no está para eso. Cuando se quiere, se puede. Hay que evitar estas grandes aglomeraciones
de gentes en estos momentos. Hay que llamar poderosamente la atención. Ese es el medio más común de contagio, ese es el vehículo, la agregabilidad, las grandes aglomeraciones de manera irresponsable, sin ninguna medida. Entonces hay que evitarla a toda costa. El mundo no se va a acabar si usted no va a la playa este fin de semana, si usted no va a una fiesta este fin de semana. El mundo no se va a acabar. De manera que en medio de este pico pandémico, yo creo que responsablemente tenemos que sacrificarnos todos. Doctor, las gracias por, A usted, como siempre, Soto, venir a compartir con la gente que sigue este programa todas esas informaciones que son de interés nacional, doctor. A usted, Miosotti, como siempre, a sus órdenes. Señores, hemos finalizado nuestra jornada por este día. Nosotros nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Miren, pórtense bien. Nosotros como ciudadanos dominicanos tenemos una cuota importante de responsabilidad, porque no todo se lo vamos a dejar al gobierno. Si usted adopta medidas en lo personal y lo hace cada miembro de la familia, nosotros vamos a ir saliendo poquito a poquito de esto, que de verdad que ha llegado para como cambiarnos el modus operandi que teníamos de tener esa libertad, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Ahora con la pandemia nos damos cuenta los ricos y millonarios que éramos con el manejo de nuestra libertad, de poder abrazar, de poder ir aquí, dar allí, ir a dar cariño, ir a dar amor y todas estas limitantes que tenemos ahora. Lo teníamos todo. Ahora tenemos que ir luchando sobre la base del comportamiento de cada uno de nosotros para poder en un momento determinado llegar a donde estábamos antes. Pero eso lo vamos a lograr con ese grado importante de responsabilidad que tiene que adoptar cada ciudadano dominicano. Cuídense mucho, feliz día. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con otra entrega de este espacio y con esta servidora, Miosotti Grullón.